quiero hacer un par de consideraciones antes de que hagamos la entrevista. Yo, como tantos otros, soy de los que me acerqué al denominado caso Casco o causa Casco como apenas un informado a través de los medios de comunicación. Y durante muchos años, hasta que me visitó acá un policía, con el tiempo nos hicimos, digamos, amables conocidos, que se llama Aníbal Candia. Yo siempre pensé que era un caso que estaba aprobado. Y siempre pensé que tras el discurso, digamos, oficioso de los organismos de derechos humanos, de algunos diputados muy referenciados, como Carlitos del Frade, o como algunos dirigentes de derechos humanos que después me demostraron ser una gran decepción, porque, por ejemplo, formaron parte de un esquema de espionaje en Santa Fe bajo el mando de Marcelo Saín. Digo, hasta aquella charla con Aníbal Candia, yo pensé que el caso Casco estaba aprobado y que los policías que estaban detenidos eran culpables y que Casco, efectivamente, un chico de la provincia de Buenos Aires que había ido a Rosario, había sido asesinado y después arrojado, muerto, al río Paraná en Rosario. Aquella charla con Aníbal me cambió un poco la cabeza porque me empezó a hablar de cosas que yo no conocía y con el transcurso del tiempo fui siguiendo las ventilaciones judiciales del caso y llegué a una increíble conclusión. El cuerpo de Casco no tenía signos de violencia, lo dicen las autopsias. Casco aparece en un video caminando en la calle algunos días después de la presunta paliza y desaparición en la comisaría, y todas las pruebas que se habían vertido eran pruebas fundadas en el testimonio de alguien que presuntamente se lo había dicho a un funcionario de Saín, y después el funcionario de Saín dijo que no se acordaba de que se lo había dicho. Con lo cual digo, de verdad, estamos en presencia de un hecho doblemente criminal, porque hubo una muerte, la de Franco Casco, que todavía no tiene explicación, y después hay un crimen del Estado, que es haber puesto a policías presuntamente inocentes en prisión durante 9 años. 9 años. Esto lo cuenta un libro que se llama Causa Armada, que lo escribió Hugo Álvarez. Hugo Álvarez es el hermano de uno de los policías involucrados, que se vino de España, donde vivía, porque quería darle una mano al hermano y se puso a investigar y a leer y a leer y a leer. Y armó un libro que se llama Causa Armada, que íbamos a presentar esta tarde en Santa Fe. Pero sorpresivamente, ayer, 20 horas antes de que la charla se iniciara, se iba a iniciar hoy a las 18, desde la Biblioteca Popular del Banco Vical le avisaron a Hugo Álvarez que no iban a prestarle el lugar para la presentación del libro. Hugo, ¿cómo andás? Buen día. Buen día, Connie, ¿cómo estás? Con gusto saludarte a vos y a toda la audiencia de REC. Bueno, contame qué pasa con la presentación de hoy. ¿No se hace? Mira, no se hace. La verdad que yo bastante preocupado y sobre todo bastante sorprendido porque vengo en tratativas con ellos hace un mes y la verdad que estaba todo arreglado, súper cerrado, y ayer me llama una persona que se identifica como José Aylaguer, que dice que es el presidente de la comisión, y no hubo un argumento así. El argumento fue que no conocían la temática del libro y por no conocerla no podían prestar las instalaciones. Le expliqué y le expliqué, le dije, mira, José, el libro se presentó en San Juan, en la Biblioteca Franklin, se presentó en Mendoza, se presentó acá en Rosario, en el auditorio de Radio Vox. Ahora la semana que viene lo llevamos a Buenos Aires, le expliqué, le pasé inclusive notas periodísticas, artículos, siempre se presentó, y estamos hablando de un hecho, creo que es un hecho cultural, totalmente cultural, donde se presenta un libro, donde se cuenta la temática y donde se traza un patrón donde suceden ese tipo de causas en toda Argentina, y donde tienen el aval y tienen el apoyo de otras organizaciones internacionales como Innocent Project, como Red Inocente. No hubo forma, y en sí lo que me sorprendió, la verdad, y me llama la atención, que no hubo ningún tipo de argumento más que el argumento en sí de decir no te vamos a prestar las instalaciones. La verdad que es un hecho, a mí me sorprende porque estamos ya cumpliendo 40 años de democracia y no aprendimos nada, porque sigue habiendo censura y sigue habiendo gente que reacciona de esta forma que me parece totalmente antidemocrática. No hay explicaciones por parte. Ahí tenemos las capturas que nos acompañaste del diálogo textual con la gente de la Biblioteca Popular del Banco Vica. Me decían desde el banco que no tienen ninguna relación, que van a averiguar, que ellos no tienen ninguna relación con este tema y que van a averiguar porque no suelen tener este tipo de inconvenientes.
Lo que sí me decían hoy también es que como se trata de una red de bibliotecas populares muy vinculadas al pensamiento dominante, digamos, en lo que fue la instalación del caso Casco, es que me parecía que han recibido alguna orden de arriba para que digan, no, ahí no, esto no, sobre esto no. A ver, la cuestión la cuestión central es, digamos, la cuestión del derecho a ser oído, esto que venimos hablando hace tiempo de qué pasa con los organismos de derechos humanos, que yo estoy cada vez más convencido, a ver, que realmente hay ciertas personas que están operando en otros organismos que realmente son personas antidemocráticas, que son personas reaccionarias y que, la verdad no creo que hayan leído lo que dice cualquier tratado de derechos humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. No hace falta que muestre un título de abogado para saber justamente que lo básico que está pasando, lo básico que tendrá que ver es el derecho a ser oído, el derecho a la dignidad, el derecho a la honra, el derecho a la presunción de inocencia. Son derechos universales. Y decimos, están alineados a ciertos organismos de derechos humanos, pero por otro lado te censuran en la presentación de un libro donde toda la temática se trata con mucho respeto y donde toda la temática está avalada en prueba fundamental, porque el libro ya vendió más de 2000 ediciones y es un libro que en cierto punto, no digo que vaya fuerte, pero que menciona a muchas personalidades políticas como Marcelo Saín, o como fue en su momento Norma López, Roberto Zuckerman, gente que hicieron operaciones en contra de estos trabajadores, y a mí la verdad jamás me llegó una demanda de nadie, y gente muy poderosa, y está poniendo en evidencia un conglomerado que es un conglomerado que se dedicó y se confirmó con una red de espionaje ilegal, a armarle causas a gente. Yo con esto cierro, el otro día, y me voy a dar a la parte del juicio que se está ventilando, una de las personas de los trabajadores policiales que está en este juicio, que es una persona que a todas luces sigue siendo inocente porque no tiene una sentencia, y tampoco tiene una sentencia firme, confirmó que a él lo llamaron como querellante contra Marcelo Saín y que a él lo estaban investigando no solamente a él y a su esposa, que su esposa ni siquiera es policía. Tenían todas sus comunicaciones, tenían todas sus charlas, habían desgrabado todo y directamente le investigaban hasta las cosas. ¿Y por qué le investigaban? Tenían una carpeta que se llamaba FC-1, Franco Casco 1, y esa operación, esa investigación estaba dedicada a buscar cualquier tipo de relación con funcionarios políticos de la gestión anterior a los cuales se pudieron cesar o manchar a través de este caso. Entonces creo que no hay mucho más que agregar sobre cómo están funcionando ciertos conglomerados y que llegan hasta eso que decimos, llegan hasta censurarte la presentación de un libro. Pero eligieron, en sede judicial, una persona dijo que probó que está siendo escuchada y que la carpeta era para involucrar a funcionarios de otros gobiernos. Pero por supuesto, él lo dijo ahí y aparte a él ya lo llamaron y a él ya lo citaron como querellante. Yo no quiero revelar la identidad de la persona y en algún momento podría hablar con ella para que si él quiere que yo lo pueda sacar al aire, que lo pueda contar. Él se lo contó a 3 jueces de la Nación hace 2 semanas y le dijo, señor jueces, pasa esto, y lo relacionó y dijo, hasta en este caso no solamente me estaban espiando a mí, me espiaban a mí, la espiaban a mi esposa ni siquiera es policía, ni es funcionario, ni nada. Y a él lo llamaron para constituirse como querellante porque estaba acreditado en este punto. Digamos, volvamos a tocar el tema y lo vamos a tocar con muchísimo cuidado. Justamente, esto es un estado de probabilidad. Entonces, en este estado de probabilidad lo que sí se acreditó, que existían esas carpetas, que el nombre de esas carpetas y de esa investigación o de esos centros de espionaje era FC1, que estaba relacionado con Franco Casco 1 y tenía otras carpetas. Y el origen y el porqué era justamente para eso. O sea, iban a ir a buscar los trabajadores policiales, pero querían llegar, o ellos querían inventar responsabilidades políticas. Creo que esto ya lo sabemos, porque lo que está pasando con la gestión actual, yo no me quiero meter en un panorama político, pero todo el tiempo lo que se está haciendo es intentar culpar al fracaso de la gestión actual, intentar culpar a que la gestión anterior hizo tal o cual. Sí, está bien, entonces, pero acá estamos hablando de la imputación falsa de delitos y de la búsqueda de elementos para presuntamente probar un delito que no está probado. Es muy grave, desde donde lo quieras mirar, digamos, digo. Acá estamos hablando, más allá de una cuestión política, de una cuestión de usar la vida de gente para, digamos, sacar ventaja política. A ver, yo lo vuelvo a relacionar otra vez con, y también es algo que tocamos en el libro, y es algo que, lo que te digo, a ver, en mi caso, vuelvo a decir, yo soy artista, soy bailarín, soy músico, vivo hace 20 años en España, y me vine en el 2017 acá para empezar cuando a mi hermano le detienen el 4 de septiembre, y yo el 12 de septiembre estaba acá y encabezamos una lucha con todos los familiares a la cual se fue sumando gran parte de la ciudadanía acá en Rosario y de lo cual derivó en esta asociación que es Inocente Colectivo. Y empezamos a ver todo ese tipo de atrocidades y quiero decirte, yo estoy estudiando abogacía, pero no tengo ni un título de abogado, pero me hace falta tener un título de abogado para ver estas cosas. Y esto ya lo contamos en el libro, y en el libro ya contamos en un capítulo que es teatro político, todas las operaciones políticas que se estaban tejiendo detrás.
Y entre ellas se contaron en la operación, una de las operaciones políticas fue cuando se empieza a hablar del famoso caso de los fondos reservados, que se intenta implicar otra vez a la gestión anterior, y que era una operación que venía justamente para Marcelo Saín intentar tapar o desligarse de la cuestión que terminó siendo la venta o la licitación ilegal de armas, que terminó comprobando. Y otra cuestión fue el espionaje ilegal. Eso ya lo decíamos. Y yo lo que te digo, si gente como nosotros, que somos gente legos, sabíamos eso. No había otras voluntades políticas que lo sabían, no sabían lo que estaba pasando. Eso es lo que te llama mucho la atención. La pregunta hoy, más allá de tu libro, más allá de que se sigue llevando adelante el juicio, ¿cuántos detenidos hay sin pruebas? Mira, hay 19 personas que están siendo sometidas a juicio, de las cuales 10 están detenidas. Hay 5 en prisión domiciliaria y 5 en cárceles federales. Desde hace 8 años. Ellos los detienen el 4 de septiembre de 2017. Hace 9 años que está este proceso, y el proceso empieza en 2014. Y también acá lo llamativo, yo tenemos que hacer un paréntesis acá, del 2014 al 2017 que los detienen, ellos siguieron en sus casas, en sus familias, en sus trabajos, siempre de trabajo a la casa y de la casa al trabajo. Jamás se pensaron perfugarse en ningún lado, jamás obstaculizaron la investigación, se pusieron a disposición, y es más, mi hermano cuando viene a detenerlo, él estaba de la madrugada y estaba haciendo horas extras. Y le viene a detener a mi casa, y él lo llama a mi papá, le dice, Diego, mira que vino Gendarmería, y mi hermano, así como está, se fue a la puerta de Gendarmería. Le dijo, miren, me estaban buscando, él compareció, así como todos, comparecieron espontáneamente, y desde que comparecieron, están detenidos. 6 años en prisión preventiva, y también te digo, Tony, no hace falta sacar un título de abogado para entender la aberración que es estar 6 años en prisión preventiva. Ahora, explícame por qué, y esto es lo que me deja, yo leí tu libro y me digamos, quedo bastante perplejo. Está la foto del video de Franco caminando el 8 de octubre, o sea, 2 días después de la presunta detención y desaparición. ¿Esa foto está corroborada que es de él, digamos, ese video? ¿Se ven donde se ven las tres estrellas que tenía en el cuello? A ver, no solamente está corroborado, sino que está corroborado por 8 informes de distintos peritos, algunos privados y otros estatales, y los últimos que lo corroboraron acá en el juicio eran peritos que puso la Fiscalía. Es decir, eran peritos que trabajaban para la Fiscalía, que sabemos que es un órgano acusador y que por más que tenga el deber de objetividad, va a buscar siempre que el informe sea desfavorable a los imputados. Y terminaron diciendo, no solamente de encontrar esos 3 tatuajes, sino que un poco, no quiero confundir, pero es mucho acúmulo probatorio, pero los mismos padres lo terminan reconociendo a Franco Casco por esos tatuajes. Y todos los fiscales que pasaban la instrucción, Connie, porque recordémonos que en un principio llevan detenido a todas estas personas, y no supimos con certeza que era Franco Casco hasta 1 año y medio después. Vos fijate esa irregularidad. Estos tipos, el primer año y medio, están detenidos y el ADN daba negativo. No se sabía que era el cuerpo de Franco Casco. Lo habían reconocido por los tatuajes. Todos los fiscales en ese momento, para mantener la prisión preventiva, dijeron, no, para este Ministerio Público Fiscal, los tatuajes son asimilables a huellas dactilares, por lo cual este es Franco Casco. Ahora, cuando los videos se ven los tatuajes, hasta el día de hoy no dijeron nada. Ahora, está el video, pero está el video. Están las autopsias hechas y después del tan discutida exhumación del cuerpo, se comprueba que es el cuerpo de Casco y se corrobora que no hubo lesiones. Las pericias determinan que no hubo lesiones, que no hay fractura de cráneo, que no tiene, digamos, síntomas de violencia o signos de violencia el cuerpo. ¿Eso también es así? Eso está todo confirmado, claro, eso es todo así. Y esto es así, y vos me podés decir, bueno, mirá, si no hubiésemos llevado a un juicio, bueno, Hugo, mirá, vos sos el hermano de Diego, la verdad que vas a exponerme esto de forma subjetiva, aunque nosotros siempre nos basamos en las pruebas. Ahora, acá en el juicio, toda esta gente que hizo esos informes, los médicos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el mismo equipo de antropología forense, los médicos del Instituto Médico Legal de Rosario, todos pasaron y confirmaron esto. O sea, el equipo de antropología forense, que es un organismo que los organismos de derechos humanos no podrían discutir nunca, digamos. El equipo de antropología forense dice que el cuerpo de Franco Casco no tiene signos de violencia, de haber recibido paliza, ni mucho menos. Vamos más allá, vos te vas a acordar y mucha gente se acordará con una controversia con la cuestión alusiva a los dientes de Franco Casco. Sí. Que si lo habían golpeado. Bueno, el equipo de antropología forense, su último informe, confirma que esos dientes de Franco Casco no tenían ningún síntoma de violencia, que era esa era la única pieza con la cual intentaban unir una golpiza, que le hubiesen faltado los dientes. El equipo mismo de antropología forense dijo, no, señores, esos dientes se perdieron post-mortem y no tienen ningún signo de violencia. Y lo vinieron y lo dijeron acá delante de 3 jueces de la Nación. Y también dicen que Franco Casco muere ahogado.
también dicen eso, y lo que te digo, y eso lo dijo, inclusive la persona que hoy es directora del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A eso es a lo que voy, con esa gente nosotros le vamos a ir a objetar. O sea, ¿qué nos vas a decir ahora? No, mira, porque seguro que Hugo habló con esa señora. Estamos en un nivel de paranoia en el cual se cree en una construcción mediática y una condena social tan fuerte que hay ciertos sectores que quieren creer en esto de forma casi metafísica. ¿Entendés? Lo que estamos haciendo es presentar una serie de pruebas y salir a decirlo y salir a contarlo en los lugares que justamente nos están escuchando, porque tenemos mucho temor. Yo la semana pasada estuve en San Juan y me pude reunir allí con un señor, con una persona que es un político con mucho peso en San Juan y con mucho peso a nivel nacional. Le dije esto cuando le digo, mire, el temor nuestro, yo sé que mi hermano es inocente y lo sabemos, y no porque sea su hermano, sino porque he podido ver toda la prueba durante la instrucción y he visto la prueba que se ventila en el juicio. Tenemos el temor de que los jueces realmente no puedan soportar el clamor popular por cómo se instaló mediáticamente y por el impacto social que generó este caso. Ese es el temor. Cuando yo me preguntaba si está todo esto está, todas estas pruebas están, y no solamente la vimos nosotros, la vio el fiscal en el juicio y la vieron los 3 jueces. Entonces el temor nuestro es ese, es decir, se van a soportar la presión social. De todas maneras es llamativo que desde que comenzó el juicio todos los que acusaban lo acusaban a tu hermano y al resto de los policías y afirmaban con sin ningún tipo de dudas, han dejado de hablar. A ver, ahí abrimos otro paréntesis y si nos ponemos a hablar de las cuestiones mediáticas de unas editoriales, tenemos para 2 días. A ver, yo he hablado en persona con gente que trabaja acá en Rosario 12, o con gente que trabaja en El Ciudadano, o con gente que trabaja en Rosario Plus. A mí en El Ciudadano he tenido que ir a golpear la puerta más de 5 veces para decir, che, muchachos, ustedes están escribiendo todo esto y esto no es cierto, o por lo menos déjame que yo te cuente la otra campana. Y me terminaron diciendo que hay una decisión editorial de no darle lugar a la familia de los trabajadores policiales. O sea, ya lo último no fui yo, fue mi compañera, y le dijo, che, mira, mi compañero está preocupado por esto, y le dijeron, mira, decirle que no venga más porque hay una decisión editorial en la cual no le vamos a dar lugar a los familiares. Pero por otro lado, no están escribiendo lo que pasa en el juicio, Tony. ¿Y por qué no lo escriben? No lo escriben porque lo que está pasando en el juicio es contrario a toda la construcción que hicieron ellos durante todos estos años. Tenían que escribir en contra de lo que ya escribieron, y eso es lo que pasa, me parece a mí, y lo digo desde el respeto, cuando no se informa objetivamente, y yo entiendo que el periodismo también es una forma de militancia, y que hay gente que milita a través del periodismo, me parece que como mínimo tenés que tener el deber de objetividad de darle lugar a la persona a la cual estás acusando de que te pueda decir, che, esta es mi versión de los hechos. Yo te repito lo que dije creo la primera vez que conversamos. Yo me asomé al caso Casco desde Santa Fe por la vía de la confianza que le tengo a los voceros y por la vía de la información que generaban los medios. Me tuvo que venir a golpear la puerta Aníbal Candia para contarme su versión, porque si no yo no me enteraba, estaba absolutamente sepultada la historia de ustedes. Después, bueno, en la ventilación del juicio uno fue descubriendo que todo lo que ustedes decían era primero relativamente verdad y después terminó siendo palmariamente verdad. Y a mí me parece un caso de violación a los derechos humanos, básicamente, que haya 10 personas detenidas. Me parece violatorio de los derechos humanos, porque digo, ¿quién les devuelve ese tiempo? ¿Quién les devuelve digamos, lo que perdieron, el daño moral? ¿Quién se los devuelve? ¿Y dónde está ahí, digamos, la palabra de los organismos de derechos humanos para poner equilibrio y para defender la vida de tu hermano y de todas las personas que siguen vinculados a este caso? La cuestión fundamental es, yo creo que lo que estás diciendo vos es medular, Connie, y es medular que se pueda oír, porque no mucha gente que tiene la capacidad de llegar a que tenés vos y que tiene ese deber o esa responsabilidad de informarlo como periodista, no mucha gente lo dice. No quiero usar la palabra se arriesga a decirlo, porque vos estás contando lo que está pasando en los juicios. Yo también, nosotros estamos viendo, por ejemplo, que un medio acá en Rosario como Conclusión es el único medio a través de Alejandro Ojeda Garnero, que es uno de las periodistas que, igual que vos, se acercó al caso siempre escuchando la campana de la acusación. Y nosotros pudimos acceder a hablar con eso. Yo tengo una entrevista con Carlos Delgado, que también ahí en más de una oportunidad me recibió, nos tomó un café, hemos charlado, y otra persona que hoy en día yo entiendo que tiene muchísimas dudas, que le vendieron una cuestión con el caso, y que hoy en día dice, no sé si voy a seguir hablando de esto porque creo que me engañaron. Yo después de una entrevista con él, llego a hablar con ella en conclusión, y le mostramos las pruebas realmente, le pusimos a disposición el expediente, y es una persona la cual está escribiendo, ya lleva 50 audiencias escribiendo, y que muchos nos podemos enterar lo que pasa en el juicio porque lo están escribiendo ellos, por lo que están contando. Y volviendo al tema anterior,
Página 12. Y los medios, claro, esos medios no van a juicio. No van, yo estoy repasando acá 20 noticias de Rosario 3 o 25 noticias de Rosario 12 y esos medios no están cubriendo el juicio. No están cubriendo el juicio. Fueron al principio o fueron en momentos puntuales donde iba a haber algún puntito que también te quiero decir. Los puntos fuertes de la acusación fueron cuando se leyó la requisitoria de delegación a juicio, que es la teoría del caso que tienen, que es la teoría del caso que más se desparramó en la sociedad, de que a Franco Casco lo secuestraron el día 6 de octubre, que lo mataron en la comisaría bajo tortura y que al otro día hicieron desaparecer su cuerpo, confeccionaron un sumario policial falso y se negaron a brindar la información a la familia. Eso en el juicio, Tony, se descubrió. O sea, hay hoy en día, yo te puedo decir que hay certeza de que Franco Casco nunca fue detenido en la noche del 6. No se presentó ni una sola evidencia. A mí me llamó la atención que el fiscal, que es Fernando Río, que es un fiscal brillante, que es el fiscal de la tragedia de 11, que no haya podido ni siquiera recabar una sola prueba. Entendemos que a él le dejaron este caso así, con una orden, tenés que ir y acusarlo. No se pudo recabar una sola prueba. Sin embargo, se recabaron múltiples pruebas de que Franco Casco no fue detenido la noche del 6. Se recabaron múltiples pruebas que estuvo detenido el 7. Múltiples pruebas de que fueron los mismos trabajadores policiales, por esto por palabra de la familia de Franco Casco, los que le informaron que Franco Casco había estado en la comisaría. Porque ellos fueron buscando, Franco se presenta con el nombre de la madre, con Franco Godoy, y ahí los trabajadores policiales empiezan a atar cabos de los que escribieron la persona y le dijeron, no, sí es el apellido de la madre. O sea, no hubo ningún ocultamiento. Eso fue lo que contaron mediáticamente, jamás hubo un ocultamiento. Los mismos trabajadores de la policía, de ahí de la comisaría, le dijeron, sí, estuvo acá, se presentó con el apellido de la madre. Y ha sido un cúmulo de cosas que vienen subiendo estas 50 audiencias, que confirman, es un caso paradigmático, donde se confirma que estas personas son inocentes, porque si vos me decís, yo tengo a esta persona que me dicen que murió el día 6 bajo tortura, pero no tiene un solo golpe, y se confirma que murió ahogada. Me dicen que murió el 6, pero tengo filmaciones de él caminando el día 8 de octubre en cercanía de la cancha central. Y tengo al equipo de antropología forense y a la Corte Suprema de la Justicia que vienen y me dicen no solamente que no tiene un solo golpe en el cuerpo, sino que murió ahogado. Ese es el temor que tenemos, y entonces voy a preguntar, Hugo, pero entonces ¿por qué llevan 6 años detenidos y les quieren pedir una pena de prisión perpetua? Bueno, ahí está la cuestión y lo que se cuenta, que era en el libro, con esto lo cerramos, lo que contamos en el libro, y en el libro nos atrevimos a ponerle nombre y apellido a las personas que están detrás de esto. Sí, que casualmente son las mismas que estaban en gran medida detrás de todo el esquema de espionaje con Marcelo Saín. Digo, no... Los nombres, mirá, yo la verdad que los manejo con mucho respeto porque algunos los conozco y a otros no los conozco, pero creo que serán buenas personas, no lo sé, pero digo, cómo operan desde el poder que les da el Estado, y esa es la gravedad, el poder que les da el Estado. Porque los tipos eran funcionarios estatales que en ese momento tenían la capacidad de armar todo esto, o como pasó en el caso de Casco, tenían la capacidad de adulterar pruebas, o de presionar a gente para que declarara una u otra cosa, o tenían esta facultad, este poder de poder escuchar, pero dar una carpeta que se llamara Franco Casco 1, donde tenías que investigar a todas las personas, pinchar el teléfono a sus familias y buscar cualquier información sobre el caso de Franco Casco para perjudicar a la gestión anterior. A mí un periodista muy conocido acá en Rosario, tuvimos una entrevista en distintas oportunidades, hablamos, y me dijo, mira, la causa Casco nació política y va a morir política. Muchos sabemos que no hay nada, pero sabemos que es totalmente política. Nació de forma política y va a morir políticamente. Y ese es el temor que tenemos nosotros, no sabemos dónde va a ir a parar. Sí, bueno, pero no, digamos, los que de verdad creemos en los derechos humanos no podemos admitir o permitir que esto se dé así, y me parece que tiene que haber una reacción, digamos, en el nombre de los derechos de los inocentes. Digo, no más allá de los reclamos razonables y justos y comprensibles de los padres y la familia, y digo, nadie discute la necesidad de esclarecer la muerte de Franco. El problema es que no es justo que estén pagando inocentes en un esquema armado. Esto no me importa no me importa que decían son policías, no son policías, digo, me niego a aceptar que alrededor mío inocentes paguen por lo que no hicieron. No, me parece que es un horror. Me parece que es un horror. Creo, Connie, con esto que vos decís, creo que ahí está el tipo de la cuestión, y creo que parte fundamental es que nosotros estemos hablando y que podamos tener este espacio en un programa tan oído como este programa, que podamos desmenuzar esto. Y yo te digo, acá el juicio también, me quiero retrotraer, pero me quiero que el libro del juicio y toda la instrucción está concatenada. Vino Manuel Garrido, que es el presidente de Innocence Project. Innocence Project es una organización internacional que acá en Argentina estaba trabajando a partir del caso de Fernando Carreras, que se confirmó también como una causa cerrada, una persona que pasó 7 años encarcelada y era inocente de un delito, fue el caso de Cristina Vázquez. Esto lo contamos en el libro. Y Manuel Garrido se sentó frente a los jueces, acá en la causa Casco, y le dijo, señores jueces, ustedes tienen que tomarse muy en serio
la hipótesis que está planteando la defensa. Un tipo, lo que te digo, que tiene una organización internacional que está dirigiendo acá, que están dedicados absolutamente a dar vueltas condenas erróneas, que se ha confirmado que en 2016 con estas doctrinas, el Cayo Carrera, el Cayo Vázquez, el Cayo Negro, la gente que estuvo 15 años condenada y inocente, se sentó frente al tribunal y se lo dijo. Por eso te digo que esto que voy a plantear, por supuesto, tenemos que creer primero en el principio de presunción de inocencia, de que nadie puede ser presumido culpable por ningún otro ciudadano, por más poderoso que sea, y también tenemos que empezar a tocar qué pasa con estas declaraciones, qué pasa cuando Marcelo Sabin sale y dice: a mí lo que hizo la gestión anterior de haber apoyado a los policías que torturaron, desaparecieron y mataron al chiquito Casco, me parece de una misión institucional gravísima. Que él, que era ministro de Seguridad, se haya puesto en esa tesitura únicamente para tirarle una palada de tierra a la gestión anterior y haya puesto por delante la presunción de culpabilidad, es gravísimo. Que se hagan estas declaraciones, ¿entendés? Yo creo que ellos no se cuidan en eso, y es algo que tenemos que empezar a revisar en profundidad. Hugo, vamos a ver cómo armamos lo del libro. Yo quiero colaborar para que se haga. Yo les proponía que en el caso de que no encontraran lugar, les ofrezco la radio para hacerlo, invitando gente acá. Digo, no. Veamos la forma de que lo podamos hacer en Santa Fe. Yo me niego a que... Mirá, estamos mirando justo el video. Mirá, esto a mí me parece estremecedor. Ese que va caminando se comprobó. Está en el cantero, en el medio. Si lo retrocedes un poquito más... Ahí va cruzando la calle. Ese Franco Casco. El 8 de octubre, o sea, 2 días después de la presunta desaparición. Va caminando en las cercanías de la cancha central, cerca del río donde finalmente apareció muerto, ¿no? Entonces digo, loco, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Digo, no entiendo. O sea, hay un video viéndolo vivo 2 días después, del día en el que dicen que recibió una paliza y fue asesinado en la comisaría séptima, y el pibe aparece caminando en el video 2 días después, y en su cuerpo no aparece. Digo, ¿cómo puede ser que no estén en libertad tu hermano y el resto de los...? No lo entiendo. Bueno, Connie, para que yo por eso digo, y también para que tengamos el nivel de compromiso quizá político de esto, nosotros llegamos con una denuncia hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En un hecho histórico, la Comisión suele resolver estos casos entre 5 y 10 años, porque le llegan justamente casos de toda América. Y en 1 año y medio nos contestaron. Y nos admitieron la denuncia y le corrieron vista al Estado argentino. Y le dijeron al Estado argentino: mirá, pasa esto, está esta persona encarcelada en estas condiciones. Hizo un resumen: le pedimos al Estado que haga un descargo en torno a esto porque estamos considerando que hay violaciones al derecho a la honra, al derecho a la dignidad, al derecho a ser tratado como inocente durante todo el proceso, al derecho a la integridad física, porque, por ejemplo, uno de los pactos de derechos humanos dice que una persona procesada tiene que tener el trato de persona acorde a su estado de inocencia, y tiene que estar separado de los condenados. Se viene discutiendo mucho esto. Sí, pero la cuestión es que ellos ya, es más, le corrieron vista en 2 oportunidades al Estado argentino. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le dijo en lo último, yo te los voy a pasar, los escritos, al Estado argentino le dice: esta comisión va a continuar con las investigaciones sin prejuicio de que el Estado responda o no. Entonces te digo, esto que vos me estás diciendo, cuando yo lo veo claro, ¿cómo no lo están viendo? Bueno, cuando llegamos a un organismo internacional que no está cooptado ideológicamente, a lo mejor, por las rigideces que tenemos en nuestro país, ellos también lo vieron claro. Dijeron: ¿cómo tienen unas personas 6 años en prisión preventiva, sin una sentencia firme y con un cúmulo probatorio tan grande? Eso por lo que estamos luchando, y yo creo que, como decís, con la gente que creemos realmente en los tratados de derechos humanos, no podemos tomar esto como algo normal, no podemos normalizarlo. Y ahí está la lucha, y creo que ahí está la lucha, la visibilización es una lucha ardua, pero que tenemos que darla. Hugo, gracias. Estamos en contacto para ver dónde armamos la presentación, pues yo creo que hay que armarla en Santa Fe, hay que revelarse y hay que hacerlo donde sea. Aunque tengamos que hacerlo acá dentro de la radio, hay que hacerlo, porque me parece que, hay que permitir que se escuche la otra versión. No puede ser que la versión sea solo la versión oficial, la versión que conviene dar, y la versión que algunos no quieren ventilar porque implicaría reconocer que se equivocaron. Y a veces ese orgullo estúpido funciona también, eso de no querer reconocer que se equivocaron. Ahí está aquí la cuestión, Connie. Yo creo también que es el derecho a conocer la verdad de todos, fundamentalmente la familia de Franco Casco, y también de nosotros que estamos sufriendo este embate de personas encarceladas por un delito que yo te aseguro que no cometieron. Te agradezco. El miércoles que viene, donde ya lo vamos a presentar. Dale. A alerta, invito a toda la ciudadanía de Santa Fe a que venga a la presentación del libro. Lo vamos a hacer, y desde el lunes al miércoles vamos a difundir dónde, y si hay que hacerlo acá en la radio, lo hacemos acá en la radio. Yo no tengo ningún inconveniente, pero digo,
no puede ser que nos falte lugar en Santa Fe. Te mando un abrazo, Perfecto, Hugo. muchas gracias. Gracias, Muchas gracias, Tony. Un saludo, un abrazo. Chao, chao. Hugo Álvarez, yo no lo conozco personalmente, lo aclaro. No lo conozco personalmente, nunca hablé personalmente con Hugo Álvarez. Tuvimos un par de comunicaciones telefónicas, me invitaron a presentar el libro, yo lo leí al libro antes de aceptar